Cristo, buenos días. Bien, el primer día estudiamos acerca de un viento de doctrina. Todavía ahí hay algunas cosas que clarificar, ¿verdad? Cuando se habla de la sabiduría engendrada, eso sí viene en el hebreo, sí viene la palabra engendrado, y entonces tenemos que analizar en algún momento, no sé a qué horas, pero eso tiene que quedar clarificado. Lo usan mucho los antitrinitarios, y en la palabra en hebreo sí está engendrado, pero la sabiduría, no Cristo. Entonces tenemos que entender eso. El día de ayer estudiamos profecía, ¿verdad? A la luz del método de interpretación histórico, el único método que es aprobado por Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar doctrina, ¿está bien? Nosotros éramos un solo pueblo antes, éramos una sola iglesia desde que nacimos en 1844, pero hermanos, llegó un momento cuando los evangélicos tocaron a nuestra puerta y fue muy sencillo. Nos dijeron que si nosotros pensábamos como ellos, y la respuesta fue que sí. Y entonces la iglesia se dividió y nuestros libros empezaron a ser cambiados y alterados con un tinte evangélico, y entonces allí es donde permaneció lo que nosotros llamamos hasta el día de hoy el adventismo histórico. Bien, para entender el cambio teológico tenemos que ir primero a la Escritura. Amén. Cuando nosotros vamos a la Escritura, este es el libro, ¿verdad? Aquí lo tiene el hermano, ¿verdad? Ahorita en su momento lo vamos a estudiar, pero tenemos que ir a la base. Amén. Entonces, y vamos a estudiar la Escritura, el libro de 1 de Juan capítulo 3. Vamos ahí. 1 de Juan capítulo 3. Esta es una definición muy importante. ¿Dónde está? ¿Puedo usar su? Sí, gracias, hermano. Esta es una definición muy importante. Todo aquel que comete pecado infringe ¿qué? La ley. También la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde se originó el pecado? Lo enseña la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Y qué es pecado? Entonces el diablo, ¿qué transgredió en el cielo? La ley. La ley de Dios. Esos son... A ver, hermanos, ¿el problema fue la caída de Adán o fue la rebelión? Voy a hacer la pregunta más específica. ¿El primer problema del mundo o del universo fue la caída de Adán o la rebelión de Lucifer contra la ley de Dios? Eso fue. Por eso en la mañana platicaba con un hermano de qué terrible la alteración del conflicto de los hijos que se está dando el día de hoy. Muy terrible. Porque la Biblia dice que esa rebelión contra la ley de Dios se vino para la tierra. Y fue lanzado a la tierra ¿quién? El dragón. Su rebelión fue en el cielo contra la ley de Dios. Amén. Y la Biblia lo es claro. La Biblia lo dice tan claro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cuáles serían las obras del diablo aquí en la tierra? Sería también que los hombres, ¿qué? Infrinjan la ley. Infrinjan también la ley de Dios. Nosotros, para entender los problemas actuales, debemos ir a los inicios. Amén. A los inicios. ¿Cuántos creemos que la ley de Dios es eterna, hermanos? Amén. ¿Cuántos creemos que el sábado es eterno? Amén. ¿Creemos eso? Amén, hermano. ¿Están seguros? Amén.
Eterno quiere decir que siempre ha existido y siempre existirá. El sábado, Marcos 2, 27 y 28, ¿qué dice? ¿El sábado fue qué? Hecho para el hombre. Fue hecho. ¿O ya existía? El principio estaba. A ver. Fue hecho, la Biblia es claro. El sábado fue hecho para el hombre. ¿Y quién fue primero hecho entonces? El hombre. ¿Quién fue creado primero? El hombre, y después existió el sábado. Entonces tenemos que entender nuestra posición doctrinal, hermanos. Si no, va a aparecer por ahí ese sacerdote del toro y nos va a dar una corretiza. Pero le hacen. Sí. Tenemos que clarificar esto. Nosotros, a ver, ¿por qué vamos predicando siempre? Y vamos predicando y llevamos nuestra Biblia y tenemos todos los versos subrayados del sábado de la ley de Dios. Porque creemos que el problema primario fue en el cielo, de Lucifer contra la ley de Dios. Ese es el problema del universo. El problema. Y ese problema se vino acá abajo a la tierra. Y ese problema viniendo acá a la tierra, también Lucifer, ya convertido en diablo, el engañador, hizo que Adán y Eva también transgredieran la ley que él transgredió en el cielo. ¿O no? Porque eso es pecado. Pecado es transgresión de la ley. Vamos a definir más adelante, porque hay algunas doctrinas que se metieron cuando se aceptó ese libro, la doctrina de que nacemos pecadores. El pecado original. Y prefiero iniciar con la verdad, con el inicio, pues allá, en algún momento en la eternidad de esa rebelión, porque esa rebelión contra la ley de Dios nos lleva a entender la rebelión actual. Entonces, ¿el sábado existía en la eternidad? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. El sábado fue hecho por causa de quién? Del hombre. A ver, leo Historia de la Redención, página 148. Mire lo que dice aquí. Historia de la Redención, página 148, dice así. Dice: el día de reposo del cuarto mandamiento, ¿qué dice? Fue instituido, ¿cuándo? En el Edén. ¿Existía antes? No existía antes. Entonces, ¿por qué decimos por qué dijimos antes que la ley de Dios es eterna? Después de la caída, la ley fue adaptada a la condición del hombre. Exactamente, mi hermano. Los principios siempre fue Amor a Dios, amor al prójimo. Sí, es lo que tenemos que tener claro. Siempre ha sido eterna, entonces fue adaptada a la condición del hombre. Entonces, el sábado fue instituido en el Edén. ¿Existía antes? No. Nos da como miedo decirlo, ¿verdad? No, es que el sábado fue hecho para el hombre. Los otros seres de otros mundos, pues no son humanidad, pues. Solamente Dios sabe cómo les llama a ellos. Pero el sábado fue hecho para el hombre. Y es hecho para el hombre. De allí en adelante va a existir, ahora sí, por toda la eternidad. ¿Por qué? El hecho de que Jesús se haya hecho hombre, el hecho de que Jesús estuvo en la tierra, Lucas 4:16, y dice: y entró a la sinagoga conforme a su costumbre el día del sábado. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado. Amén. Exactamente. El hecho de que Jesús sea hombre por toda la eternidad y de que los salvados sean hombres por toda la eternidad, el día de adoración no solamente del hombre, sino de todo el universo será el sábado. Amén.
Y es impresionante cómo Dios nos va a honrar en la eternidad. Que el día que fue hecho para el hombre, todos vengan a adorarle. Seres que nunca cayeron. Todos. La exaltación de un estado de caída a un estado de salvación, de glorificación, no solo se manifestará en la recuperación del hombre caído en todas sus facultades, sino también el sábado eternamente será el día de adoración. Amén. Amén. Que dice la Escritura. Entonces, después de haber hecho al mundo y haber creado al hombre, aquí está tan claro, el sábado, el día de reposo del cuarto mandamiento, fue instituido ¿dónde? En el Edén. No en la eternidad, sino en el Edén. ¿Cuándo? Después de haber hecho al mundo y creado al hombre sobre la tierra. Es decir, sexto día y después séptimo día, sábado. Hizo el sábado, ¿para qué lo hizo? Para el hombre. ¿Sí? En otras palabras, decía Alonso Tellón en sus mensajes de justificación por la fe, cada sábado estaba planeado que Adán y Eva conocieran más y más y más y más y más de Dios. Amén. Y su conocimiento fuera en aumento acerca de Dios. Sí. Sí, en su estado de santidad ellos iban a conocer aún más a profundidad a Dios, a su Creador. Después de la caída, después del pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Y la caída de Adán no se eliminó de la ley de Dios. Nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de la ley, los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. A ver, ¿cuáles eran los principios de los 10 mandamientos que se adecuaban a las condiciones de los seres santos? La ley de Dios, antes de que fuera dada a Adán después de la caída y en el Sinaí, solo tenía 2 principios. Exactamente. Amor a Dios y amor al prójimo. A fin de conocer, la página 11 dice, la vida eterna es la recompensa que será dada a todos los que le obedecen. Los 2 grandes principios de la ley de Dios, el amor a Dios y al hombre. En este caso allá, ¿verdad? A los seres que no habían caído, era amor al prójimo. Entonces, ¿cuáles son los 2 grandes principios? Le preguntaron a Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, establezcamos primero que antes de los 10 mandamientos, ¿es lo mismo los 10 mandamientos que la ley de Dios? Bueno, la ley de Dios son los 2 grandes principios que existían y existirán por la eternidad. Amén. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando Adán y Eva caen, esos 2 principios se adaptan a la condición caída del hombre, como mencionó nuestro hermano. Se adaptan a la condición caída del hombre. Dice, a ver, creo que por acá lo traigo. Aquí está, creo que aquí está. Bueno, aquí está. Después de la caída no se cambiaron los principios, es decir, amor a Dios y amor al hombre, sino que se añadieron algunos principios, obvio, preceptos, tomando en cuenta la condición caída del hombre. Entonces, antes la ley de Dios en la eternidad decía, amarás a Dios sobre todas las cosas, amor a Dios, amor al prójimo. Cuando el hombre cae, ¿cuáles son los preceptos que se añaden a esos principios para hacerlos más claros? Bueno, no tendrás imágenes, no tendrás otros dioses, ¿sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso nosotros los adventistas decimos que los primeros 4 mandamientos se refieren a amor a ¿quién? A Dios. Y los 6 restantes se refieren a ¿quién? Amor al prójimo. Por eso decimos eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí acerca? Sí, hermanito. Ahí en la parte donde dice
los 10 mandamientos, ¿no? Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída. Entonces ya no serían los 10, serían... Exactamente, o sea, todos los principios, como que ahí como que... muy bien. ¿Cuáles son los principios? Otra vez. Eso que quede claro, porque Ajá. nosotros estamos con la idea de que eso existía, ¿no? Porque hay los remarcas, los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída. Esos principios son solamente 2. Exactamente. Y por la caída o por la creación fueron añadidas, ¿no? Para clarificar, ¿no? Esos principios, ¿no? Claro, sí, usted lo dijo bien, tanto por la creación como por la caída. En los 10 mandamientos se añade el sábado, que fue hecho para el hombre. Eso no se añade por la caída, sino está en la creación. En la creación, exactamente. Y también incluye la caída, porque dice, no harás obra alguna tú, ni tu hijo, ¿me explico? Porque ya a través de la caída, y ahorita vamos a entender un poquito lo que es el concepto de la naturaleza del hombre. 2 conceptos que debemos estudiar para entender la apostasía actual: la naturaleza de la ley de Dios y la naturaleza del hombre. Si usted los tiene claros, estos 2 conceptos bíblicamente, hermano, todo el error que venga va a ir para abajo. Esto tiene que ver con justificación por la fe, esto tiene que ver incluso con la salida al campo, con todo tiene que ver. Con todo tiene que ver. Esto tiene que ver con no juntarse con Roma. Todo tiene que ver. Porque ¿quién está detrás de Roma? Dice, y el dragón le dio su poder y autoridad. Y el diablo, ¿qué hace desde el principio? Va contra la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Roma? Ir contra la ley de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza del remanente? Guardar los mandamientos de Dios. Todo lo contrario. Exaltar y vindicar la ley de Dios. ¿Qué es vindicar? Vindicar implica darle la razón a la ley del gobierno de Dios, de su existencia, que es justa, que es santa y que es pura. Entonces, es cierto, hermano, el sábado queda incluido en los 10 mandamientos, tanto debido a la creación y también debido a la caída. Por eso dice, no harás obra alguna. ¿Por qué? Los que han leído Patriarcas y Profetas se han dado cuenta que cuando el señor Faraón llama a Moisés, ¿y qué le dice a Moisés? A ver, vamos por allí, vamos a Éxodo, porque es muy importante acerca del sábado, cosa que está traducido pero no está tan claro en el Éxodo. Vamos al Éxodo, ahí vamos a buscarlo, donde habla de que Faraón llama a Moisés, ¿sí? Faraón llama a Moisés y lo reclama, y ahí tiene que ver con el sábado. Trae la letra chiquita de esta Biblia. Aquí está en el 5.4. ¿Estamos ahí? ¿En el 5.4? Éxodo 5.4. Y hermanos, lo que pasa aquí con Moisés va a pasar al final también. ¿Cómo dicen sus versiones? Dice aquí: entonces el rey de Egipto le dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Verso 5. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus cargos. Ahora, ¿qué dicen sus versiones en lugar de cesar? En lugar de cesar. ¿Así dice cesar? ¿Alguna otra versión que no diga cesar?
¿Saben cuál es la palabra ahí en hebreo? Shabbat. Shabbat. Ustedes lo están haciendo Shabbat al pueblo. Ustedes lo están haciendo descansar al pueblo. ¿Sí? En otras palabras, vino Moisés y les dijo, ustedes están transgrediendo el sábado de nuestros padres. Ya lo habían guardado Abraham, ¿se acuerdan? Ya lo habían guardado. La hermana Juárez dice que el sábado lo guardaban desde Adán. Obviamente que el concepto del sábado vino siendo degradado cuando llegaron a Egipto. Ellos trabajaban el sábado. ¿Sí? Viene Moisés y les dice, no, ustedes no van a trabajar el sábado. Y por eso aquí en el hebreo dice, a ver, vengan para acá, Moisés y Aarón, ¿por qué ustedes están poniéndole el sábado a su pueblo? ¿Por qué lo hacéis cesar? ¿Por qué lo hacéis descansar? ¿Por qué lo están haciendo guardar el Shabbat, el sábado? Y esa fue la razón que vinieron, ¿qué? Vino la escapada, vino la Pascua, y vinieron antes de la Pascua, bueno, después de la Pascua, las siete plagas primeras. ¿Por qué fue la razón? Por el sábado. ¿Por qué van a venir las 7 plagas postreras? Lo mismo. Porque el mundo hoy está violando la ley de Dios. Y Dios puso en los 10 mandamientos el principio de amor a Él. Amén. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. En nuestra condición caída. Ahora, te pregunto una cosa. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿guardó la ley de Dios o guardó los 10 mandamientos? Bueno, tú dirás, bueno, los principios están del... Sí. ¿Guardó el sábado? Sí. Claro que sí. Los mandamientos, porque vino con naturaleza caída. Exactamente. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Porque Él vino en naturaleza humana caída después de Adán. Amén. Amén. Si hubiera venido en naturaleza humana antes de Adán, hubiera dicho, bueno, nada más he guardado los 2 grandes principios. Yo no soy caído. Bueno, no es que no hayan caído. Tengo que clarificar. En su mente nunca hubo pecado. Pero la Biblia y el Espíritu Procede dice que tomó la naturaleza humana después de Adán. Y al tomar la naturaleza después de Adán, y eso lo vamos a estudiar más adelante, guardó los 10 mandamientos. Amén. Amén. Esa es una prueba que Jesús vino, como dice la hermana Juárez, cerca de 400 veces, ella y los primeros, que Jesús vino con la naturaleza humana después de la caída. Eso tiene que ver mucho con la ley de Dios y con los mandamientos. Pero bueno, ya llegará el momento que vamos a estudiar eso. Entonces, sí, hermano, queda claro, entonces, y gracias por su aportación. Y entonces se adaptan los 6 mandamientos a la condición caída del hombre, ¿verdad? Y ahí entra, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no alzarás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, ¿no? No sé si nos faltó uno, pero bueno, ahorita vamos rápido. Entran ahí todos los mandamientos en relación al hombre. Entonces, que quede claro, la ley de Dios es eterna, Salmo 119, 144. Es eterna. Amor a Dios y amor al prójimo. Amor entre los seres santos. El hombre no existía antes. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, también dijo, hagamos el sábado para el hombre. Amén. Y cuando Cristo viene a la tierra, dice, el sábado fue hecho para el hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Yo me he hecho hombre, dice, ahora yo también lo voy a guardar. Hermano, el dador de la ley, sujetándose a la ley. Gálatas 4:4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Oiga, si Él es la ley misma, Dios es amor. Amén. Amor a
a Dios, principio de la ley, amor al prójimo. Él es la misma ley. ¿Cómo que se sujetó a la ley que él mismo pronunció? Eso es amor. Una cita del desierto a las gentes, creo que es el capítulo 1, dice: a la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento al yo es la ley que rige toda la vida. Amén. A la luz del Calvario. Bueno, entonces vamos a ver aquí otra cita más. La vida eterna es la recompensa que se dará a todos los que obedecen los dos grandes principios de la ley de Dios: el amor a Dios y el amor al hombre. La obediencia a estos mandamientos es la única evidencia en el hombre de que posee un conocimiento genuino y salvador de Dios. El amor a Dios se demuestra por el amor a aquellos por quienes Cristo murió. Hermanos, allá por los 1900, la hermana White vio una raza de color, la raza negra, y a los que decían guardar la ley de Dios, les decía: ¿cuándo van a amar a ustedes a la raza negra? A los esclavos en el sur de Estados Unidos. ¿Cuándo? Ustedes agarran el barco y se van a Europa. Pero este pueblo que está aquí a nuestras puertas, ¿cuándo le vamos a mostrar el segundo principio de la ley de Dios a través de los 6 mandamientos? ¿Cuándo le vamos a ir a predicar esto? ¿Y cuándo le vamos a ir a predicar el primer principio de la ley de Dios a través de los 4 primeros mandamientos? Pasó el tiempo. Y los hermanos de la conferencia general decían: no. ¿Cuándo? Ella decía: el Dios de los blancos es el Dios de los negros. Porque Dios es amor. ¿Saben que el surgimiento del método de sostén propio surgió como un brazo de amor de Dios hacia la raza negra, hacia los desprotegidos, hacia quienes eran odiados por ser esclavos por el color de su piel? Entonces Dios dijo: si ustedes no quieren mostrar amor a esa raza, a esa gente, que se levanten los verdaderos misioneros y vayan a mostrarles los principios de la ley de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo a través de los mandamientos. Salud, hermano. Y hermano, cuando usted va a Estados Unidos, aún el día de hoy, hay dentro de la organización adventista asociaciones, nada más le dicen la Regional Conference, la conferencia regional, solo para negritos o de raza y color, y la conferencia X para la raza humana. Y no solamente eso, cuando un servidor estuvo allá, fue a iglesias de hispanos latinos, de hispanos mexicanos, de hispanos sudamericanos, iglesia de filipinos, iglesia de asiáticos, iglesia de chinos, all nations, todas las naciones. Vi una iglesia que aceptaba a todas las razas. Amor a Dios y amor a todos. Y ahí entran nuestros defectos de carácter, porque es que el mexicano come así, el sudamericano come así, el chino come acá, el filipino come así. No me adapto. ¿Usted cree que no fue humillación de Cristo adaptarse a nuestra comida en esta tierra? Estoy hablando de esto porque sostén propio, como
movimiento misionero nació como una respuesta de Dios para amar a los que nuestros hermanos no quisieron amar. Amén. Y cuando entendemos que la profundidad de la ley de Dios es el amor, y amor por nosotros que transgredimos esa ley del amor. Adán decidió amar a quién primero. ¿A quién decidió amar a Adán? A Eva. A Eva. ¿Y Eva a quién amó? Se amó a sí misma. ¿Sí o no? Dices, mira, vas a ser como Dios. Yo quiero ser como. Se amó a sí misma. La transgresión a los dos grandes principios de la ley de Dios trajo desgracia y muerte. Movimiento de sostén propio historicista. Por amor. Nunca se resolvieron. Pero el amor y la justicia van juntos. Amén. Y cuando los hermanos vieron que el hermano James Hudson White, que por aquí traigo su libro, es un libro original, que él escribió, bueno, no, está en español, él no sabía español, pero este libro lo encontré en la Ciudad de México, me costó muy poquito. Este es un libro original de él, que escribió James Hudson White. El rey que viene, James Hudson White, en España, 1905. Porque no solamente pensó en los de la raza despreciada en su tiempo, también pensó en nosotros, los latinos. Aquí está el libro, si alguien lo quiere ver. El libro original, uno de los libros originales del obrero de sostén propio. Sí, le pueden sacar copia, claro que sí. Le pueden sacar foto también. Pero ¿por qué hizo toda la obra se tiene que hacer por amor? Amén. Todo lo que sea forzado no es el principio de Dios. Todo lo que es forzado es el principio del mundo. Lo que es persecución, lo que es usar el poder civil, todo eso es principio del diablo. Y si nosotros vamos a estar en este movimiento, si se va a salir de la ciudad al campo, si se va a sembrar, si se va a predicar, si se va a exponer profecía, todo debe ser porque amamos a Dios. No para que nos vean a nosotros o cosas así, no. Amar, tener a Dios y darle gloria. Y hermanos, en base a ese principio, mañana, hoy es viernes, ¿verdad? Mañana, sábado en la tarde, vamos a estudiar el tema, ese principio de amor que tomó James Hudson White, Sutherland, Magan y varios adventistas que dijeron: si aquí no hay amor hacia los que no tienen un conocimiento de la ley de Dios, vamos nosotros. Ahí vino una división en el método de trabajo. Nunca fue reconocido por la organización, ni nunca nos van a reconocer. Hubo un momento, allá atrás en la historia, cuando surgió sostén propio, hubo un momento donde los líderes de la iglesia llegaron con los líderes de sostén propio. Ahí traigo la información. Para ver si se podían poner de acuerdo. Pero hermano, es que mientras los principios no sean los mismos, no se puede uno poner de acuerdo. Mira, tú entra una persona aquí, estás preparado, le das un masaje, le enseñas cómo funciona todo. Lo hacemos por amor. Pero yo veo una persona así, bueno, no trae diezmo, no, yo por qué le predico. Bueno, así hacemos. Llegó un hermano con una bolsita de 200 pesos de diezmo, cerca de menos de $20. Del pastor la Biblia, no.
Si vas a traer, tráele $200 para arriba a la reunión. El hermano dijo, no aceptan el diezmo que nosotros en nuestra pobreza damos a Dios. Por eso, hermanos, aquí en Sostén Propio, todos debemos tratarnos como hermanos. Somos hermanos todos. Claro que van a haber defectos de carácter en mí. Y vamos a ver defectos de carácter en todos. Apoyémonos. Oremos uno por los otros. Amémonos. En el amor de Dios. Y Dios dice que, la Biblia, la Escritura dice que Dios al que ama, castiga. Porque la corrección es parte del amor. ¿No es así? Y a veces confundimos nosotros la corrección con dureza y con crítica. Pero Dios, el que ama, muestra la verdad, muestra justicia. Bueno, ahí está el libro, hermanos, y está en español. Encontré una copia de eso, nada más lo tiene en la Universidad de Chile. Allá lo tienen. Está en verde y está en rojo, ¿verdad? Pero no sé por qué, cuando estaba iniciando esto, acababa de salir de la corporación. Y me fui a la librería Antiguas en la Ciudad de México y lo encontré. Decía, James White, no sé quién sea James White. Edson White, yo nada más conozco a James White. No lo voy a comprar, me costó $4. Y ahí lo tuve. Cuando empecé a estudiar acerca de Sostén Propio, conozco este nombre, ¿dónde lo he visto? Porque lo había metido el libro hasta abajo. Y, hermano, ahí estaba el libro, ¿verdad? Y tremendos los temas que tienen a su tiempo, tremendos los temas que tienen. Bien, continuamos entonces, debemos conocer, aquí está, miren lo que dice, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál es el fundamento del gobierno? La ley del amor, amén. God is love, Dios es amor. ¿Y por qué damos todos los mensajes que tenemos que dar y la última advertencia? Porque amamos a esa gente, amamos a esas personas, amén. Les damos la última advertencia y los amamos, hermanos, a costa de lo que venga. La felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Amén. La felicidad. Cuando vemos amor, vemos felicidad en la ley. Dios desea que todas sus criaturas, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Amén. De la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Esta cita es clave, hermanos, para entender la desviación teológica adventista en 1955. Aquí hay una palabra. ¿Cómo se llama esta palabra? Libre albedrío. ¿Cómo la describe la sierva del Señor en sus escritos? La capacidad de pensar, de decidir, de escoger. Pues Dios me hace con la capacidad de decidir o no decidir amarlo. ¿Correcto? Dios me hace con la capacidad o pone en mí lo que se llama libre albedrío. Si yo elijo servir a Dios por amor, aprobado. Si elijo servir a Dios forzadamente, Él no haya placer en eso. Si elijo servirle voluntariamente, haya placer en eso. Servirle, yo elijo. Tengo libre albedrío. Dios hizo a Adán y aquí entramos al segundo punto. La naturaleza del hombre. Amén. Pregunto, cuando Dios creó a Adán, ¿a Adán le costaba obedecer la ley de Dios? No.
porque fue creado ¿cómo? A imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y tenemos que entender ahora la naturaleza del hombre en relación a la ley de Dios. Porque si empezamos a hablar de los cambios teológicos, no nos va a cuadrar, como decimos en México. Dios hizo al hombre para que el hombre fuera feliz. En otras palabras, para que tuviera la ley de Dios en él. Amén. Y así lo hizo. Le implantó en él la ley de Dios. Es decir, los dos grandes principios, él los obedecía naturalmente, pero como él tenía libre albedrío, él decidía apartarse de esos principios o mantenerse en esos principios. Esto nos va a ayudar para después entender la pregunta: ¿nacemos pecadores, sí o no? Pero si empezamos con esa pregunta, entonces muchos dicen, bueno, ¿de dónde me agarro? Pero si empezamos con los grandes principios, tenemos de dónde agarrarnos. Amén. Entonces, Dios creó al hombre con libre ¿qué? Libre albedrío. Ahora bien, vamos un poquito. Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Les leo Patriarcas y Profetas, página, edición del 54, página 25. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Amén. Cuando Dios dijo, voy a hacer al hombre, lo voy a hacer semejante a mí, en su imagen exterior, how he looks like, como él se ve, y en su pensamiento igual al mío, dijo Dios. Para hacer eso en el hombre debía ser semejante, porque solo Cristo es la misma imagen del Padre. Amén. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. A ver, ¿qué significa eso? Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La ley de Dios. Porque la voluntad de Dios es que guardemos sus mandamientos, es la santidad. Amén. Entonces el hombre es creado como santo. Vamos a seguir entendiendo la naturaleza del hombre antes del pecado. Entonces su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Amén. ¿Qué más? ¿Tenía pasiones? No diga esa palabra porque es mala. Sí. ¿Qué está escrito? Es que nuestra mente ha sido afectada por el pecado. A veces que una palabra está escrita en un contexto correcto, nosotros le damos una mala aplicación. Y hermanos, si vamos entendiendo estas citas, después entenderemos toda la apostasía. Dice que fue creado a semejanza de Cristo, de Dios. Sus afectos eran... ¿Qué es un afecto? ¿Tenía sentimientos? Sí. Pero sus sentimientos todos eran puros. No eran malos. No. ¿Qué más? ¿Tenía apetitos? La hermana Juay, ¿cómo le llaman comer carne? ¿Apetito qué? Entonces, ¿tener apetito es malo? No. Pervertir el apetito es lo malo. ¿Tener afectos es malo? No. Pervertir esos afectos. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este mundo. No amemos este mundo. El que ama este mundo se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. Cuando le damos los afectos a las cosas terrenales. Y ahí entra todo. Afecto a mi trabajo,
afecto incluso a mí mismo. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a quién. A sí mismo. Afecto, incluso muchos tienen afecto ¿a dónde? A sus propios familiares. Y usted dice, bueno, eso está bien. Estamos hablando de que en lugar de poner en primer lugar el afecto a Dios, se pone a los familiares. Y así se viola la ley de Dios. Muchos tienen afecto a la iglesia antes que a Dios. Los grandes principios de la ley de Dios. Adán tenía afectos, sus afectos eran puros, sus apetitos, y ahora vamos aquí. ¿Tenía pasiones Adán? ¿Qué dice ahí? Que sí. Y aquí viene el asunto. Porque vamos a ver en este libro que a Jesús le quitan pasiones. No, él no tenía pasiones. Entonces, oiga, entonces no era hombre. Es decir, ser humano. ¿Qué es una pasión? Incluso allá en el mundo salió una película que se llama La Pasión de Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué dice, hermanita? ¿No la escucho bien? Bueno, sí. El sentir, ¿verdad? Sus sentimientos. Es decir, por ejemplo, usted ha dicho, a mí me apasiona comer, no sé, naranja. Eso. Ajá, el fervor, la intensidad de sus afectos. El matrimonio es santo. Es una pasión santa. ¿Sí o no? El apetito, colocado en el lugar bueno de lo que Dios creó para el hombre, comer, es bien. Pero ya cuando se le mete alcohol, cuando se le mete cigarro, cuando se le mete drogas, es un apetito malo. Entonces Adán fue creado con afectos, apetitos y pasiones santas. Amén. Adán tenía pasiones, pero santas. Vamos a ver que el Cristo del 57, cuando se altera, un servidor le llama el Cristo del 57, al Cristo que hoy, que desde 1957 fue aceptado en este libro, un Cristo sin apetitos, sin pasiones, sin nada. Por eso un hermano que se llamó M.L. Andrés, en Chile conocía a un hermano, ahora que anduve por allá, en Chile conoció a un hermano y ese hermano me dijo, yo conocí a un hermano que estuvo en contacto con M.L. Andrés, un campeón de la verdad de 1957. Él se levantó y dijo, ¿cómo tú estás poniendo a un Cristo sin pasiones? Si Adán traía pasiones, traía apetitos, traía afectos, pero eran santos. ¿Cómo estamos aceptando a un Cristo así? Es como poner un muñeco y decir, este es Adán, este es el hombre. Le tocas, le hablas, le dices, no te responde, no te abraza, no tiene misericordia de ti, nada. Ese es el Cristo que hoy ha aceptado la organización adventista. Por eso es tan importante entender el principio de la ley de Dios y de cómo fuimos creados antes del pecado. Ahora, cuando viene el pecado, esto se pervierte. Pregunto, ¿el hombre decide pervertirlo o lo heredamos? La hermana Joy habla de tendencias heredadas. Y también habla que el hombre decide, porque dice cultivadas. Pero heredar esas pasiones, apetitos y efectos ya contaminados por la desobediencia a la ley de Dios, ¿significa que somos pecadores? No. No, nada más heredamos. ¿Qué es pecado?
Nos vamos al principio. ¿Transgresión de qué? De la ley. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Tenemos que avanzar en terreno firme. Terreno firme. ¿Cómo fue creado Adán? Tenía pasiones, afectos y apetitos. Estaban bajo el dominio de ¿qué? De la razón. Y mira lo que dice aquí. Era santo. Amén. Entonces, en pocas palabras, aquí un servidor encuentra la naturaleza del hombre en su condición antes de la caída. Amén. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Era santo. Todo adventista, cuando va a predicar la excelencia de la ley de Dios, la excelencia del Evangelio, tenemos que entender hacia dónde Dios quiere llevar a esta persona, que por amor le vamos a dar estudio bíblico, a un estado como Adán antes de la caída. Amén. Y a nosotros aquí nos quiere llevar también a ese estado. Aquí empezamos los primeros pasos hacia ese estado. Amén. Amén. Y eso Dios simplemente lo hace por amor. Y Pablo dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Cómo? Tú que tienes 2, 3 hijos, si uno de ellos se desvía y se vuelve malandro, y se vuelve malísimo, asesino, y se vuelve todo. Entre más lejos el hijo pródigo estaba del padre, más el padre lo amaba. Amén. Más. Y entre más lejos estaba el hijo pródigo, dice la hermana Juay, porque muchos predican de la parábola del hijo pródigo, pero la hermana Juay pone el punto, el asunto. Ella dice, no se sintió a gusto en su casa, porque en su casa estaba la ley, existía la ley. Amén. Dijo, yo no quiero estar aquí con mi padre, porque mi padre es muy estricto. Aquí hay una ley, yo no la quiero. Y se fue a violar la ley de Dios. Y la hermana White dice que hoy nuestro trabajo es traer a todos los hijos pródigos de regreso a esa obediencia a la casa de su padre. Amén. Muchos predican la parábola del hijo pródigo, pero sin ley. Y sin ley no hay evangelio, no hay razón. ¿Saben qué hay sin ley? Solo sentimientos no dominados por el verdadero amor. Dios es amor. Amén. Y la ley de Dios es amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Yo recuerdo de chico que estaba allá todavía en los cuartos de los niños, que me decían, si amas a Dios, hazle así. ¿Verdad? Si amas a Dios, levanta las manos. Hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se acuerdan de esos cantos? ¿Sí? Y por eso estoy preocupado, porque hay tantas definiciones acerca de lo que es el amor de Dios. Y Jesús mismo es la ley en sí mismo. Es amor. Pero con justicia y con verdad. Entonces, hermanos, se mantenía en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. El hombre, leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 316, creado para ser soberano en el Edén, lo había transformado en un esclavo en la tierra que gemía bajo la maldición del pecado. Después de su transgresión, desapareció de Adán el halo de gloria que Dios le había dado cuando era ¿qué? Santo. Y que lo cubría como un manto. La luz de gloria de Dios no podía cubrir la desobediencia y el pecado. ¿Cómo nos hizo Dios? Salmo capítulo 8. ¿Qué dice? Cuando veo los cielos, el hombre y las estrellas, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Y qué dice? ¿Lo cubriste de qué? De gloria. Y ahora traemos un
pedazo de ropa. Que es Calvin Klein, que es Tommy, que es Harfield. Y vamos a los shopping centers de todo. De 2,000 soles, 3,000 soles, ¿para qué? Pesos, dólares. Decía una hermana en San Antonio, Texas. Íbamos a la iglesia más rica. Por lo menos un traje mi esposo le tenía que comprar cada sábado. Mínimo de $500. Cuando comprendemos la ley de Dios, en el sentido del amor, en el sentido de la justicia, y cuando Adán y Eva lo transgredieron, Cristo nos quitó realmente su gloria. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Y vieron que estaban como Adán y Eva, desnudos. Claro, la gloria hermano. Bueno, la luz de la gloria no podía cubrir la desobediencia y el pecado. En lugar de la salud y la plenitud de las bendiciones, la pobreza, la enfermedad y los sufrimientos de todo tipo habían de ser la suerte de los hijos de Adán. Aquí está, esta cita también es muy buena. Hijos y hijas de Dios, señales de los tiempos, 14 de marzo 1878. Me quedan 7 minutos nada más. A las 8 vamos a ir a comer. Hoy es día de preparación. Tenemos que avanzar, va a haber bautizos. Amén. Y también, antes de la puesta del sol, va a haber una ceremonia de boda. ¿Cuántos estamos alegres? Va a haber una ceremonia de boda, me han dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está, hermanito, hermanita que se vaya a casar. ¿Alguien levantó la mano usted? ¿No? No sé qué nos dio, no sé qué hacer. Bueno. Recuerden lo que estamos estudiando, ¿verdad? Sí, ahora le hace así, no sé qué hacer, pero bueno. Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían un conocimiento de qué. Dios puso en ellos el conocimiento de la ley de Dios. Pregunta, cuando entonces viene la tentación, ¿ellos tenían el poder para vencer la tentación? Claro que sí. Cuando viene la tentación al hombre después de la caída, ¿el hombre por sí solo tiene el poder para vencer la tentación? No. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Romanos 1, 16, 17, 18. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. Amén. Lo que yo no tengo, en Cristo lo obtengo. Amén. Para que como Adán, en esta tierra podamos vivir en obediencia a la ley de Dios. Adán lo tenía de manera natural. La ley de Dios, punto, estaba impresa en el corazón de ellos y comprendían sus requerimientos. ¿Fueron creados entonces como robots? Aquí está, me tienes que vencer en la fuerza. No, Dios se lo puso en su corazón, se lo puso en su mente. Pero él dice, bueno, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que amar a mi prójimo. ¿Me explico, hermanos? Otra vez más. Él no fue creado como un robot. Aquí está, me tienes que obedecer. No, Dios. Dice, la ley de Dios estaba impresa en la mente, en el corazón de ellos. Pero Él decidía, amén, si la guardaba o no la guardaba. ¿Qué privilegio tenía Adán? Pero no solamente Adán. Jesús dice, pondré mi ley en tu corazón. Otra vez, amén. Pero tú decides si la guardas o no la guardas. Dice, la ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a las condiciones de los seres humanos. Hasta los ángeles estaban gobernados por ella. Después de la caída, los principios de la justicia no fueron cambiados. Ahí está otra vez la cita. Bueno, esto ya lo leímos. ¿Sí? Entonces, que quede claro esto. Cuando Adán fue creado, ¿tenía afectos? ¿Sí o no? Sí. ¿Pasiones? Sí. ¿Apetitos? Sí. ¿Tenía la ley de Dios en su mente?
Sí, entonces sus pasiones, sus apetitos y sus afectos estaban controlados. ¿Por qué? Por la ley de Dios que Dios había puesto en su mente. Pero él decidía si esa ley la seguía obedeciendo o no. Él decidía si sus afectos, apetitos y pasiones los tenía todavía controlados por esa ley o si no los tenía controlados por esa ley. Él decidía. Esta es la naturaleza del hombre antes de la caída. Y un plus, ¿verdad? Un poquito más. Cuando Dios lo creó, miren, con tanta belleza, Adán y Eva, la altura, los que han leído Patriarcas y Profetas, ¿verdad? Su color de piel, ¿cómo era? Dice el hermano más tipo, ¿cómo? Rosadita, así como de baby, ¿verdad? Sí. Y Dios nos promete que nos va a llevar otra vez ahí. Pero Adán decidía y Eva decidieron que sus afectos, apetitos y pasiones estuvieran al control de esa ley o no estuvieran al control de esa ley. Libre albedrío. Amén. Después vamos a ver que en ese libro de los evangélicos que atacan al adventismo directamente, son 100 páginas, hermano, donde atacan al adventismo directamente. ¿Y saben qué dicen acerca del sábado? Ahorita me salgo un poquito, pero tiene que ver todo. Miren, la teología sistemática separa. Cuando entramos nosotros a las clases de teología, dicen pecado acá, iglesia acá, por eso las 28 creencias, ¿cómo están? Pues están todas divididas, ¿sí o no? Número 1, que número 2, que número 3, que número 4, que número 5. Y entonces, bueno, y esta, la 1, ¿cómo se relaciona con la 22? Y la 15, ¿cómo se relaciona con la 14? No, a veces ni la sabemos. Una hermana de sostén propio en México, se encontró con un hermano, otra hermana de la organización. Y la hermana dijo, son 7 pilares. No, son 28. Y ahí se estancaron en una plática, ¿no? No, son que 7, son que 28. Bueno, dejámosla ahí. Yo te digo los 7 y tú me dices las 28. ¿Cuántos saben las 28? Por los que pasaron por ahí. Pero es más fácil los 7. Es más fácil los 7. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la teología sistemática todo lo separa. Y las 27 doctrinas están hechas por la teología sistemática. ¿Quién inventó la teología sistemática? Un teólogo católico, Tomás de Aquino. Pero cuando leemos el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas y reyes, y todas las gentes, vemos que es uno solo. Amén. El plan de salvación no es teología sistemática. El plan de salvación es una sola muestra de amor a través de una doctrina que se une una con la otra. Amén. No se separa. Entonces, Adán y Eva tenían la ley de Dios impregnada en su corazón. ¿Y a qué voy? Repito, estos señores, a ver, por aquí, y con esto lo dejo así nada más para que regresemos pronto, ¿está bien? Para que aprovechemos el tiempo, es hoy viernes, ¿sí? Miren, ¿saben que estos evangélicos, o los evangélicos, ¿verdad?, conocen bien a profundidad la doctrina? ¿Cuántos han leído el libro de Malachi Martin? Las llaves de esta sangre. Todavía. ¿Se lo han leído? Partes, no todo. Papa Juan Pablo II hace un cuadro, lo mete en un cuarto de guerra, le llaman a ellos, todos los que me ataquen, a ver, los voy a analizar, todos los que me ataquen. Los adventistas. ¿Por qué me están atacando? Porque dice el papá que yo soy la ramera del Apocalipsis. Ok. ¿Y por qué? Porque ellos creen en el libre albedrío. Tremendo. Mire, mejor nuestros enemigos conocen
nuestra historia y nuestro... Sí, exactamente, conocen nuestros puntos. Ahora, aquí, por aquí, por aquí, por aquí, a ver. Aquí, esto ya se los... Creo que es aquí. Aquí está. ¿Saben que ellos atacan justificación por la fe? Desde el punto de vista adventista. Pero qué bueno que ya estudiamos la ley y la naturaleza del hombre. Porque entonces vamos a estudiar, entender los ataques. Miren, ¿qué atacan ellos? Ellos atacan, dice, los adventistas no entienden justificación por la fe. ¿Cómo que no? ¿Qué justificación por la fe, hermanos? Es la obediencia que Adán perdió cuando pecó. Ya nosotros no la tenemos naturalmente. Esa obediencia Cristo la vino a vivir por mí. ¿Amén? Pero no solamente la vino a vivir por mí. En la organización eso se llama obediencia vicaria. Vicario, vicario, dijo un hermano. Sí, por ahí. En otras palabras dice, ya Cristo la guardó, tú no necesitas guardarla. Nosotros creemos que Cristo la guardó para otorgárnosla gratuitamente a nosotros. Amén. Y que si después de la caída nos era imposible, porque antes de la caída era posible, era natural, después de la caída es imposible para el hombre, solo, sin Cristo. Pero Cristo vino para vestirnos de esa obediencia. Amén. Y hacernos aptos para el reino de los cielos. No solamente acepto su obediencia como algo que yo necesitaba, y algunos teólogos dicen, ya, con su obediencia es suficiente. Es parte, pero no lo es todo. Su obediencia puesta en mí. Romanos 8, 3 y 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Amén. Y entonces en ese momento, ahora sí, como Adán, tengo el libre albedrío de ¿qué? De que esa ley que Él me ha puesto por su obediencia en mí, permanezca en mí o la rechace. Amén. Ese verso de Romanos 8.3, Romanos 8.4, hermanos, tremendo, es excelente. Porque el evangélico dice, no, yo ya no necesito guardar la ley de Dios, ya quedó clavada en la cruz. Vete a Romanos capítulo 8, verso 1, 2, 3 y 4. Ahí dice, Cristo tuvo que venir en semejanza de carne de pecado con el propósito de condenar al pecado en la carne y con el propósito de que una vez condenado el pecado en la carne, la justicia de la ley, la obediencia de la ley se cumple en nosotros. Amén. Hermanos, mira lo que dicen los evangélicos. Y hermanos, nosotros, esto es lo que entendemos por justificación por la fe. Amén. Todos mis pecados pasados son cubiertos por una vida perfecta de Cristo en obediencia a la ley de Dios, por su sangre, por su resurrección. Todo eso cubre mis pecados pasados. Justicia imputada. Cuando soy resucitado del bautismo, empieza el proceso de que Él me empieza a regalar todos los días su obediencia. Amén. Y yo decido si esa obediencia que Él puso en mí, yo decido, como Adán, si la desecho o la acepto. Yo decido, soy libre. Ahora, ¿por qué los evangélicos dicen que nosotros podríamos ser muy pronto catalogados como un culto? Porque así lo dicen. Por lo siguiente, los adventistas hablan que son salvos por gracia, pero hacen más énfasis en la ley. Básicamente porque son arminianos y por eso son legalistas. Pregunto, hermanos, ¿qué es un arminiano? El que cree en el libre albedrío. Exactamente. Miren, mejor los evangélicos que ellos creen lo que somos. Yo me he sorprendido. Usted dirá, oiga, ¿y qué es arminiano? Bueno, eso lo vamos a estudiar después del desayuno, ¿está bien? No desayune mucho, deje que las hermanas tranquilitas, ¿verdad? Hoy es viernes.
¿verdad? Que digan, sobró comida, démosle la comida a lo que sobró del Señor. Está bien. Debemos venir con la mente tranquila, la mente despejada. Pero si tiene hambre, usted tiene libre albedrío de pedir doble o aumento, ¿verdad? Como dicen en Bolivia. Aumento, bueno, aumento. Ellos decían, no quiero aumento, nada más algo tranquilo. Ya, pa. ¿Está bien, hermanos? Porque es necesario entender esto. Porque soy arminiano. Dicen, los adventistas son arminianos y por eso son legalistas. Y cuando usted se ha llamado a defender la fe en algún momento con estos líderes religiosos, ese es el lenguaje que van a usar. Pero adelanto lo que dijo nuestro hermano. Arminio era un reformador que creía en el libre albedrío. ¿Y por qué arminianos? Porque surgió otro predicador hace el mismo tiempo que se llamó Calvino. Y Calvino no creía en el libre albedrío. ¿En qué creía? En la predestinación. Tenemos que comprender esas dos fuentes. Ahora, te voy a decir una cosa, mi hermano. El adventista histórico es arminiano. El adventista que aceptó este libro es calvinista. Así es. Fírmese adelante, huestes de la fe. ¿Cantamos ese himno, hermano? ¿Alguna pregunta hasta aquí?